Hablar un poquitito de economía, nos vamos a ir con una nota en vivo, por supuesto, con Mariano Sardanz, que es economista. Con él estamos conectados. Hola, Mariano, muy buenos días. Sofía Bustamante y Javier Díaz, les saludamos. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, hay mucho por hablar. Hoy con Sofía hablábamos a propósito digamos, por un lado, bueno, hoy se va a conocer el índice de inflación a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Hay alguna perspectiva de aumento para el año próximo, se habla de no menos del 40% la inflación para este 2019, ¿no? Sí, es correcto. Lo que se espera para este mes está en promedio más o menos del 2.5, es lo que nos informan a través de diferentes consultoras que miden, ¿no? Recordemos que en el mundo el índice oficial de la inflación siempre es una sorpresa, hay estimaciones y bueno, las estimaciones, en definitiva, lo que nosotros usamos, por ejemplo, en nuestro caso que gerenciamos patrimonios, es un promedio, ¿no? Y eso nos está dando entre 2.5, 2.6 aproximadamente. Mariano, ¿qué tal? Sofía En lo Bustamante. que tiene que ver por ahí. Te saluda. ¿Qué tal, Sofía? Buen día. Buen día, perdóname. Quería saber, porque se estaba hablando muy seguido esto de que probablemente en el segundo semestre tengamos una tasa promedio del 2%, y ahora ya esa expectativa, se fumó un poco. No sé vos qué pensás. Bueno, claramente por el escenario electoral se ha decidido frenar el sinceramiento de las tarifas o el ajuste de las tarifas a lo que debiese ser, ¿no? Y obviamente eso va a terminar tarde o temprano sucediendo y seguramente después del el escenario electoral, ¿no? Eso es lo que va a hacer que todo esto acumulado que deberían haber actualizado, por ahí electricidad, prepagas y un par de ítems más, bueno, todo ese acumulado que no se va haciendo en estos meses que termine siendo de golpe después de las elecciones, ¿no? Con lo cual, obviamente, va a incidir mucho y de ahí en nuestro foco, que es el cuidar los patrimonios o cuidar el dinero de la gente, el tema es dónde te refugias de la inflación, ¿no? Ahí es donde está el punto del ahorrista, más allá del consumidor y cómo le pega en el bolsillo a cada uno. ¿Y ustedes qué recomiendan? ¿Dónde están refugiando a sus inversores? Muy buena pregunta. Bueno, mira, ante todo nosotros venimos reclamando hace rato de que las tasas se mensualicen. Viste que siempre los instrumentos de inversión, desde los plazos fijos, todos siempre te dan la tasa anual, la tasa para adelante, ¿sí? Yo siempre pongo como ejemplo a mi mamá, ¿no?, que es maestra de educación especial. Ella no entiende muy bien que por un lado le dicen la tasa de, ¿cómo va a ser la tasa de este mes de la inflación? Que estamos hablando de un 2.5, 2.6, y que de repente te den un plazo fijo con una tasa del 40 y pico, 50, depende las opciones de banco. Entonces está media perdida. Entonces, por eso es clave a partir de ahora dar el dato o que los instrumentos financieros también den la tasa mensualizada, porque si vos tenés una expectativa de un 2.5 de inflación mensual, pero un plazo fijo que te paga un 3% mensual, ahí decís, pucha, me cubre el dinero de la inflación, no se me derrite por la inflación. El poder adquisitivo de mi plata está protegida. Y bueno, ese es uno de los primeros puntos que nosotros estamos reclamando, que a la gente se le explique cómo calcular ese tipo de cosas o que se le den este tipo de parámetros. Tasa de inflación mensual con tasa de colocación mensual. Ahora, después los instrumentos, yo te diría, para el conservador que usa el plazo fijo, y son los instrumentos que te protegen de la inflación. Por ejemplo, en los bancos hoy tenés el plazo fijo UVA. UVA es muy parecido a la inflación. Entonces, fíjate que el plazo fijo te da UVA más tasa, ¿sí? UVA más 3, UVA más 5. Eso quiere decir que te está dando la tasa de la inflación más 5 puntos por arriba de inflación, 5 puntos anual. Otra alternativa muy buena son los bonos que ajustan por ser también, que ya son títulos, por ejemplo, un poquito más largos, de meses o de años, ¿sí? Son los instrumentos. Después están las letes del gobierno, que son que ajustan por ser, que son que en el campo, te diría en la jerga, se la conoce como LESER, ¿sí? Letras que ajustan por ser. Entonces, hay instrumentos que ya te permiten ajustar por inflación, lo cual es muy bueno cuando años atrás no existían ese tipo de instrumentos. Mariano. Yo siempre digo que en Brasil, por ejemplo, sí. Sí, completa la frase, simplemente.
No, yo siempre digo el caso de Brasil, viste que todos dicen que en Brasil todos invierten en reales, y es verdad. Entonces cuando uno le pregunta, bueno, ¿por qué crees que invierten en reales? No, pues son nacionalistas, porque son... No son tontos los brasileros. En Brasil ya hace 43 años al ahorrista lo cubren por inflación, lo protegen de la inflación. Ahora, los anteriores 50 años también hubo situaciones nefastas donde no lo protegían, pero desde hace 43 años ya lo cuidan. Cuando empezaron a cuidarlo y vino la primera crisis cambiaria, todos los brasileños fueron al dólar, como pasó el año pasado. Pero en la segunda crisis cambiaria, que pasó 6 años después, fueron muchos, pero muchos menos que en la primera, pues ya empezaron a entender que la clave era ganarle a la inflación. Y obviamente pasaron varias crisis cambiarias para que todos los brasileños entiendan que el secreto es protegerse de la inflación. Fíjate que ahora estamos hablando, subió mucho el dólar el año pasado, pero ahora ya estamos hablando de atraso cambiario. Sí. Bueno, cuando vos te protegés de la inflación y los argentinos nunca estamos conformes, sí, digamos, perdón, y siempre estamos preocupados, con lógica razón, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando sube el dólar estamos preocupados, cuando baja decimos qué estará pasando, ¿no es cierto? ¿Sabés qué te quería preguntar, Mariano? Respecto de, a ver, esta es una elección muy particular, sobre todo en principio porque es un gobierno no peronista, que va a concluir su mandato, veremos si renueva o no, pero va a concluir su mandato, quiero decir, en la totalidad de su mandato, los 4 años o los 6 años en su momento, pero el fin del mandato completo. Y para vos, como economista, ¿la clave va a estar en la economía para que el indeciso defina su voto? Bueno, mira, nosotros como premisa jamás usamos las encuestas, no le creemos a las encuestas. Ya nos enseñaron hace varios años los especialistas de por qué no creer las encuestas. Nosotros es el ejemplo que damos con, viste, los informes que llegan de los bancos de inversión, sí, ¿no? De los grandes bancos de inversión de afuera. Y a todo el mundo le llega gratis, se circulariza por todos lados. Y es clásico, ¿por qué vos que no pagaste nada te llega esa información tan preciada, ¿no? Y pues, ¿cómo se juega con eso? Cuando te dicen comprar es porque ellos están vendiendo, cuando te dicen vender es porque ellos están comprando. Funciona de esa forma. Por eso, a las encuestas, igual que a los research o a los informes de los bancos de inversión, nosotros no le creemos y hay razones técnicas de por qué. Entonces, nosotros lo que buscamos a nivel, vuelvo a decirte, nosotros gerenciamos patrimonios, ¿sí? Patrimonios de familia con mucha plata o poca plata. Generalmente nuestro cliente es el dueño de una pyme. Pero nosotros lo que buscamos siempre y nos enseñan es buscar indicios. Jamás creerle las encuestas, pero sí buscar indicios. Hay entre 12 y 13, 14 indicios de los cuales uno puede hurgar para saber realmente cómo va a ser el escenario electoral, cómo va a ser el resultado. Y en base a esos indicios, en este caso eleccionario, pero también tomamos indicios económicos, indicios tributarios y demás para diferentes áreas, tomamos decisiones. Los indicios a nosotros nos dan las probabilidades y en base a las probabilidades tomamos las decisiones de inversión. ¿Y hoy qué indicios tienen? A ver, de lo que te dicen, no digo 12, pero algunos de los que tengan más importantes. Gana Cambiemos, el asunto es por cuánto, pero ¿sí? Gana Cambiemos, no hay ninguna duda. Y de nuevo, si entendemos el duranbarbismo como juega, que siempre juega por atrás, en todas las elecciones ha hecho lo mismo, y si entendemos que hoy las principales encuestadoras, las que realmente tienen cobertura para hacer una encuesta seria, sí, están todas cooptadas, contratadas por el propio gobierno nacional, es el gobierno nacional el que le dice a las encuestadoras qué datos quieren ellos que las encuestadoras publiquen. ¿Y esta victoria para ustedes? Las encuestas son armas electorales. Sí, claro. Esta victoria para ustedes de Cambiemos, ¿es en primera vuelta, en segunda vuelta? Bueno, se están jugando para primera vuelta, hoy se están dando ciertos lujos que está bien, fíjate, por eso hay que buscar estos indicios. Hoy se están dando el lujo de, por ejemplo, comerle votante al núcleo duro del kirchnerismo, a través de videos, a través de mensajes que van dirigidos específicamente a ellos. Entonces, que ganan es seguro, la incógnita es si logran hacerlo en primera vuelta. Y obviamente en base a esos indicios y esos resultados que nosotros vemos es que tomamos las probabilidades y obviamente tomamos las decisiones de inversión, pero siempre, como decimos, lo técnico, una cosa es la decisión técnica de cómo invertir, pero siempre el límite de lo técnico es lo emocional. Y nosotros tenemos casi 600 clientes, son 600 carteras diferentes. Es imposible
que vos y yo podemos tener la misma edad, la misma plata, el mismo sueldo, la misma composición familiar. Es imposible que tu cartera sea igual a la mía, es imposible. Y bueno, como decimos nosotros, si a vos lo que nosotros vemos no te deja dormir a la noche, y bueno, ese es el límite. Vos Claro. tenés que dormir a la noche porque al otro día tenés que hacer foco en tu mejor inversión, que es tu trabajo, tu empresa, tu comercio, ¿no? Mariano, y entonces con este escenario, bueno, que ganaría Cambiemos, ¿vos crees también que vendría algo mejor para el oficialismo? Es decir, que ya vimos pisos en cuanto a todas las variables económicas tan horribles que salieron en los últimos meses. Mirá, Sofía, el ajuste está hecho. Argentina ha hecho un ajuste brutal en 9 meses, lo que a Grecia le costó 9 años, y no lo sentimos tanto gracias al préstamo del Fondo Monetario. El préstamo del Fondo Monetario fue una decisión política, una decisión para que Cambiemos pueda reelegir y obviamente para que este terrible ajuste no incida en la economía y en el bolsillo de la gente en general, aunque incidió, por supuesto. Pero estamos hablando de un ajuste del 3% cuando sin préstamo del Fondo Monetario hubiese sido casi el 14%. Brutal hubiese sido eso. Con lo cual el ajuste está hecho. Los déficits que tenías, o sea, el turismo, energético, comercial y fiscal, se dieron vuelta. Con lo cual es de acá todo para arriba, indudablemente. Bien, Mariano, te agradecemos muchísimo este contacto, este análisis pormenorizado que, bueno, obviamente como vos, un hombre inversionista o que aconseja y obviamente especialista en el tema, en economía y finanzas, nos aportaste en el día de hoy. Te mandamos un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Gracias por venir. Bien, gracias. Mariano Marzans, a propósito de, bueno, de este análisis que ha hecho hace algunos momentos nada más.